Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Perico, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Es la primera charla café. En primer lugar, yo quiero primero felicitarlos por llegar acá a esta instancia. Sabemos del esfuerzo con Lorena que han tenido y todos los obstáculos que han tenido que salvar para llegar a esta instancia. Seguramente cuando vean este video ya hayan recibido la devolución que hemos hecho de esa prueba de diagnóstico. Bueno, como dijimos en aquella instancia, en aquel momento, es una foto para después poder cotejarla con la foto final después de todo el trayecto de esta línea de acción que es la que hemos estado encarando, digamos, que ya lo han hecho en matemática y ahora lo están haciendo en lengua. Bueno, la idea es tener un acercamiento distinto con ustedes a través de esta charla, que es una charla café porque hemos estado merendando junto con Lorena y queríamos revisar con ustedes uno de los insumos que tiene este proyecto, que es unos cuadernillos. Ustedes sabrán, porque tienen acceso al aula virtual. Además han tenido, creo que el martes pasado, tuvieron un encuentro con los tutores pares. Espero que les haya ido muy bien y que les hayan sacado dudas y que hayan podido establecer un contacto más fluido con todos estos estudiantes, a los que les agradecemos muchísimo también su colaboración. La idea, entonces, decíamos que que este proyecto de lengua, este bloque de lengua, está estructurado como en dos grandes ejes. Un eje al que llamamos algo así como la apropiación del conocimiento, tratar de entender lo que estamos leyendo, y otro eje que tiene que ver con la producción, es decir, cómo damos cuenta nosotros de lo que hemos entendido al leer un texto, por ejemplo. Bien, y cada eje tiene dos cuadernillos. Nosotros vamos a tratar de pasar revistas rápidamente, solo a modo de ejemplo, de los dos primeros cuadernillos. Entonces vamos a compartir el primer cuadernillo y lo vamos a ir siguiendo como lo encuentran ustedes en el aula virtual, ¿no? Lengua 2023, ¿no es cierto? Cuadernillo 1, teórico, cuadernillo teórico. Porque además va a haber actividades que están en el aula virtual para resolver online, o sea, en la computadora, digamos, tal cual, y también para resolverlas de manera manual, digamos, y eso lo podemos también ir corrigiendo entre todos en los presenciales. Porque recuerden que este viernes 20, vamos a tener la devolución de la prueba de diagnóstico y el abordaje de este primer cuadernillo. Claro, en la presencialidad. Exactamente. Bien, el tema 1 del bloque 1, proceso de lectocomprensión y producción en lengua castellana. Ahí, ven, aparece el eje 1 que les decía, apropiación del entendimiento, y el tema 1. Después va a estar el tema 2. Fíjense, vamos a ir siguiéndolo. Dice, ¿querés leerlo vos? Sí, mira. El tema 1 comprende la estructura básica y las partes de un texto, coherencia, cohesión, y como partes del texto, planteo, desarrollo y conclusión. El uso de los signos de puntuación, los conceptos de oración, proposición, párrafo, también lo que se refiere a jerarquía de las oraciones e ideas. En relación a esto, el uso de conectores, coordinación y subordinación, la importancia del título y los diferentes tipos de textos. Bien, eso es el elenco de temas que desarrolla este primer cuadernillo. Algunos más, con una mirada más entrenada, habrán hecho la relación con algunas de las actividades que habíamos propuesto en la prueba diagnóstico, ¿no? Sobre todo en esta cuestión del planteo, del desarrollo, de la conclusión, la coherencia y la cohesión cuando pedíamos ordenar un texto,
para que tenga sentido. ¿Se acuerdan el del dragón, el beso de los dragones? Cuando se presentaba el texto, el cuento desordenado y uno tenía que ordenarlo, ¿no? Buscar esa coherencia. Bueno, empezamos entonces con las partes de un texto. Un texto es una oración o conjunto coherente de oraciones orales o escritas. Está formado por distintas partes que se presentan con coherencia y cohesión. Esas son dos nociones sumamente importantes para tener en cuenta, porque es la que le da sentido a un texto, ¿no? La coherencia, la cohesión le dan sentido. Esto significa que las palabras, oraciones y párrafos que constituyen un texto están conectadas para producir un mensaje comprensible, ¿no? Espero que eso se entienda. Una cosa que es importante aclarar también de antemano es que cualquier cuestión que ustedes les presente como duda o inquietud, la vamos a trabajar directamente, face to face, digamos, cara a cara, en el presencial. Eso es muy importante que, por ejemplo, mientras están escuchando este video, lo estén viendo, anoten en un papelito, en un cuadernito, todas las dudas que tengan para después poder resolverlas en la presencialidad. Con respecto a las partes básicas de un texto, tenemos el planteo, es decir, una introducción, el desarrollo, que sería el nudo de la cuestión, del texto, y por último una conclusión, que es el final que indica un desenlace. Claro. Cuando hablamos de coherencia, queremos decir que las partes del texto deben estar de acuerdo entre sí. No se puede hacer un salto y después hablar de otra cosa totalmente distinta. No se puede estar hablando de un tema y seguir con otro que nada tiene que ver con lo que se estaba planteando. Eso es la coherencia. La cohesión, por su parte, es cuando las partes de un texto están unidas de una manera armónica, fluyen y muestran una unidad. Es decir, se relacionan unas con otras a través de diferentes recursos. Y eso es lo que le da sentido al texto. Por eso se puede decir que la coherencia tiene que ver con el qué se dice y la cohesión de cómo se lo presenta, cómo se lo dice, ¿no? La claridad con la que se expresa. Muy bien, acá les damos un ejemplo de inteligencia artificial, porque estamos en la cresta de la ola con los temas, ¿no es cierto? Los signos de puntuación son, me parece, sumamente importantes, sobre todo con los textos tan escritos, ¿no es cierto? Tal cual. En relación a los signos de puntuación, es importante para entender un texto escrito tener en cuenta las comas y los puntos, entre otros signos de puntuación. Por una parte, la coma indica una pequeña pausa y se utiliza para la enumeración, para las aclaraciones, que siempre van entre dos comas, o cuando uno quiere dirigirse a alguien. Allí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De enumeración. Por ejemplo, vamos al cine con Juan, María, Luis, Vero y Carlos. La aclaración, San Martín, entre comas, el llamado padre de la patria, aclara de quién hablamos cuando hablamos de San Martín, escribió 10 máximas para su hija. Y por último, cuando nos dirigimos a alguien, ¿sí? Meli, habla con ella a ver si la convences. Habla con ella, entre comas, Meli, a ver si la convences. O habla con ella a ver si la convences, Meli. Dependiendo del lugar en el que se encuentre, el sustantivo, ¿no? Con el que identificamos a la persona a la que nos referimos, es el lugar que ocupa la coma también. Y en todos esos casos, Meli es a quien me dirijo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Meli no es el sujeto, ¿no? A veces hay que tener en cuenta eso. Es muy importante la presencia y ubicación de la coma porque de eso depende que se puedan entender dos ideas totalmente distintas e incluso contrarias, ¿no?
dicotómicas. Tal cual. Opuestas. Opuestas. De acuerdo al texto de la prueba de diagnóstico. Uh-huh. Bien, ahí tenemos, entre los ejemplos, claro, podemos mencionar los dos primeros. No queremos saber la verdad, en este caso no se quiere saber la verdad, y en el segundo, al usar la coma, decimos no, queremos saber la verdad. En este caso, sí se quiere saber la verdad. Claro, y ahí cambia totalmente, insisto, la coma. Uh-huh. Fíjense que en realidad en el habla coloquial, digamos, en el habla, cuando no está escrito, nosotros hacemos la pausa y entonces no hay posibilidad de confusión. Yo digo, no, quiero saber la verdad, incluso con la entonación y con la pausa, uh-huh, pero no quiero saber la verdad, claro, es porque realmente no la quiero saber. Uh-huh. En cambio, lo contrario es justamente, no, pausa, quiero saberla. Pero si nosotros no usamos ese signo de puntuación, puede cambiar totalmente el sentido. Es muy importante tener en cuenta que el punto es una pausa mayor e indica el fin de una idea. Para la comprensión de un texto es imprescindible tener en cuenta esto. Nunca una idea se termina en una coma, ¿no? La coma es una pausa para continuar, para hacer una aclaración, como decíamos, es una enumeración, referirse a alguien. A veces la coma incluso indica la elisión, o sea, la supresión de un verbo. Cuando yo digo, qué sé yo, a mí me gusta la pizza, a vos, coma, la tarta o la carne. Entonces, esa coma, esa pequeña pausa está indicando la ausencia de te gusta o me gusta o lo que puede ser, ¿no es cierto? Pero nunca la coma finaliza una idea. Siempre debemos esperar hasta un punto para darnos cuenta de que termina una idea. Si es punto y seguido, la idea que continúa está muy relacionada con la anterior. En cambio, si es punto y aparte, indica que lo que continúa es algo nuevo, que no tiene que ver con lo anterior en forma estrecha o directa. O es un desarrollo más detallado de lo que se expuso antes. El punto seguido separa oraciones. El punto aparte separa párrafos, aunque sea una sola oración. Eso es sumamente importante. Y ahí les da un ejemplo. Siempre damos ejemplos. Por ejemplo, en este ejemplo, que habla sobre la lectura y la escritura, tenemos 2 párrafos, ¿verdad? Punto y aparte, que empieza con la lectura, es una de las prácticas de mayor presencia, y cómo se lee en la universidad, hasta acá. Son 2 párrafos. Uh-huh. Hay un ejemplo también de qué es esto. Sobre el cambio de sentido con el uso de los signos de puntuación. Bueno, eso que habíamos... El testamento, así es. Muy bien, ese que habíamos... Y después otro ejemplo con 3 bellas que bellas son. Bien. Muy bien. Bueno, eso es un poco lúdico, digamos, entretenido y demás. Bien, vamos a las nociones de oración, de proposición y párrafo. Algo de oración y párrafo ya hemos dicho, porque son ideas, una separada por un punto y seguido, y el párrafo es a través de un punto y aparte, ¿cierto? Tal cual. Bien, de acuerdo con lo que hemos mencionado en el apartado anterior, referido a los signos de puntuación, como explicaba Perico, una idea que finaliza en un punto constituye una oración. Ahora bien, dentro de una oración puede haber más de una idea. Y ahí aparece el concepto de proposición. Ahí está. Por ejemplo, en Lautaro es un amigo fiel y siempre puedo contar con él, hay una idea general que constituye una oración, porque termina en un punto. Sin embargo, dentro de esa idea general están unidas 2 ideas menores. La primera es que Lautaro es un amigo fiel. Y la segunda idea es que siempre puedo contar con él. Yo
de manera tácita, ¿sí? Siempre puedo contar con él. A esas ideas menores, a esas unidades menores que componen una oración, pero que no constituyen una oración por sí misma, porque no finalizan en un punto, el punto indica que finaliza una oración y el punto y aparte separa párrafos. En una oración puede haber dos o más proposiciones y en un párrafo una, dos o más oraciones. Bien, pasamos entonces a la jerarquía de las oraciones e ideas. Uso de conectores, coordinación y subordinación. En la oración del apartado anterior, Lautaro es un amigo fiel y siempre puedo contar con él. Dijimos que hay dos proposiciones, dos ideas menores que constituyen una idea general. En ese caso, la I une dos ideas menores sin indicar si hay una más importante que la otra. Lo mismo sucede cuando decimos vamos al cine o me quedo a estudiar en casa, o cuando decimos las tortas me encantan, pero prefiero hacer dieta. En estas oraciones, incluyendo la oración de Lautaro, la I, la O, el pero son palabritas, nexos, que vinculan esas proposiciones sin indicar si hay una más importante que la otra. En estos casos hablamos de coordinación, es decir, están ordenadas paralelamente, juntamente, digamos. No hay una que dependa de la otra. Leamos ahora estas oraciones. Mamá está muy feliz porque mi hermano regresó. Si llueve, mañana no voy a tu casa. La inflación crece día a día, por lo tanto, los precios suben también. Cada una de ellas está compuesta por dos proposiciones. Mamá está muy feliz, mi hermano regresó. Ahí estamos. Sí, Perfecto. sí. Seguimos. Llueve, mañana no voy a tu casa, la inflación crece día a día, los precios suben también. Es interesante señalar que las dos proposiciones que componen cada oración no están al mismo nivel, como en el caso de las oraciones claro. y proposiciones anteriores. Una es principal y la otra depende de esa principal. A este fenómeno lo llamamos subordinación, es decir, ordenadas por debajo. Claro. Hay una principal y hay otra que depende de esa principal. En la primera oración, por ejemplo, lo principal es que mi madre está contenta. La segunda proposición subordinada, porque mi hermano regresó, es la causa de su felicidad. Nosotros en este caso hablamos de una subordinada causal. Claro. En la segunda oración, la proposición principal es mañana no iré a tu casa. Y la proposición subordinada es la condición climática en este caso, Claro. ¿sí? Si llueve. Hablamos de una subordinada condicional. Y en la última oración, lo principal y realmente preocupante sí, es el crecimiento diario de la inflación, mientras que la proposición subordinada expresa la consecuencia de ese fenómeno económico, ¿sí? Los precios suben. Van subiendo, claro, es consecutiva, digamos, ¿no? Una subordinada consecutiva porque indica la consecuencia. Muy bien, hay ejemplos con proposiciones coordinadas y ejemplos con proposiciones subordinadas. Pasamos a esto que es sumamente importante en el momento de la comprensión de un texto. Leer comprensivamente un texto implica poder responder a la pregunta ¿de qué trata ese texto? Es decir, ¿cuál es el tema que desarrolla el mismo? En dicho desarrollo, el autor combina siempre ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son las que llevan la información básica a un texto en cuestión. Y las secundarias son las que van ampliando, van detallando, van ejemplificando, es decir, van completando esa información, ¿verdad? Por eso es tan importante determinar, por ejemplo, las proposiciones subordinadas, porque siempre van a estar dependiendo de alguna manera y contribuyendo y completando ideas principales expresadas por las proposiciones principales, justamente. Muy bien, hay ejemplos, ¿no es cierto?, de psicología clínica y pasamos
al tema de la importancia del título. Ah, muy bien. ¿Qué se puede decir de la importancia del título? Todo texto tiene un título, que es la palabra, frase u oración que aparece como encabezado del mismo. ¿Para qué nos sirve conocer el título? Dado que en general anticipa el contenido del texto, el título colabora con su lectura y comprensión. Como en el caso, por ejemplo, de uno de los textos que trabajamos en la prueba de diagnóstico, ¿sí? Recuerdo. El beso de los dragones, por ejemplo. Claro. Ahí anticipaba el contenido, ¿no es cierto?, de la historia entre el dragón y este niño al que le crecen escamas. O el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? También. Pero muy bien. Y pasamos entonces al último, ¿verdad? Sí, al último. Al último de los ítems de este temario, y son los tipos de textos, ¿verdad? La diversidad de textos existentes nos permite organizarlos en tipologías, agrupándolos según un conjunto de características comunes. Entre los distintos criterios de clasificación, compartimos el más comúnmente aceptado, que considera el modo en que se presenta el contenido. A saber, tenemos un texto narrativo, presenta hechos ordenados de manera temporal y lógica, ¿se acuerdan? La coherencia, la cohesión. Ejemplo, un cuento, una novela, una noticia, un relato radiofónico, etc. Está también el texto descriptivo que, como su nombre lo indica, describe los rasgos de personas, objetos, lugares. Por ejemplo, un retrato, una definición, un tratado de botánica, un informe médico. Están los textos argumentativos, que proporcionan razones, argumentos, fundamentos para sostener la postura del autor sobre un tema en cuestión. Ejemplo, un artículo de opinión, por ejemplo, ¿no? Un editorial, un discurso político, la publicidad, ¿no? Y también tenemos los textos explicativos, que son aquellos que informan, exponen un tema, indican causas y consecuencias, ofrecen ejemplos. Son textos explicativos el informe, la monografía, las tesis, los apuntes de clase, textos científicos y académicos, entre otros. En la universidad, nosotros abordamos la lectura, el estudio y la producción de textos llamados académicos, ¿sí? Estos se caracterizan por el predominio de la explicación o la argumentación, pero también pueden incluir narraciones y descripciones. De acuerdo con su finalidad, se pueden clasificar en resumen, reseña, informe, ensayo, monografía, artículo científico, tesis, entre otros. Se podría también considerar otras clasificaciones como, por ejemplo, textos científicos y técnicos, publicitarios, periodísticos, jurídicos y administrativos, comerciales, políticos, etc. Bueno, hasta acá llegamos en el primer cuadernillo. Quizás podamos hacer un corte para no cansarlos. Yo quisiera saludar especialmente a todas las madres del grupo, porque el domingo es el Día de la Madre. No sé cuándo verán este video, pero bueno, realmente muchas bendiciones para todas las madres del grupo, las actuales y las futuras también, por supuesto. Así que les agradecemos mucho la atención y recuerden, cualquier duda que les surja en la primera o segunda o tercera vista de este video, lo anotan y sepan que en el aula virtual hay cuadernillos de actividades que se pueden hacer online, digamos, en línea, y algunas otras que pueden ustedes recuperar imprimiéndolas en soporte papel o copiándolas, y después las podemos resolver en la presencialidad. Así que eso sería todo por ahora. Y bueno, nos vamos. Lo quería sacar. Bueno, mucha suerte y gracias por su atención. En el próximo video. Nos vemos.